problema del estrés es que es una enfermedad silenciosa y se nos va quedando ahí la gotita que comentaba al principio, se va acumulando y lo vamos dejando pasar, lo vamos dejando pasar y cuando ya está rebosado el vaso es cuando ya no hay solución. Entonces, lo importante es ir gestionándolo antes de que sea demasiado tarde. Bienvenido a Carrera Comercial. Te saluda Alfonso Mauricio. Gracias por estar conmigo en un espacio donde fusionamos la disciplina del atleta de alto rendimiento con la estrategia comercial del mundo real. Mi objetivo es simple, es darte las herramientas para que domines tu posición de tal manera que dejes de buscar cierres y empieces a abrir legados. Hola, Casti. Gracias por haber aceptado la invitación. ¿Cómo anda todo por allá? Hola, buenas tardes, Mauricio. Muy bien, con más fresquito que en El Salvador, pero muy bien todo. Perfecto. Para aquel que no conoce, ¿desde dónde nos estás acompañando actualmente? Pues ahora en este momento estoy residiendo en Nueva York Ah, genial. con Entonces, un frío un gran terrible. frío. Pues ya vamos a entrar en calor con la conversación, así que gracias por este tiempo. Entrando en materia, hay una situación con la que nos afrontamos todos en nuestro día a día, en nuestra vida profesional, en nuestra vida personal, y es el famoso estrés, Casti. Hay personas que dicen que hay que eliminarlo, hay que reducirlo, hay que manejarlo, pero en tu experiencia, ¿cuál sería, digamos, el término correcto de utilizar? ¿Sería gestión del estrés o qué opinas acerca de esta terminología que te estuve diciendo actualmente? Efectivamente, creo que el tema es la definición. El estrés Ujú. es el mecanismo natural de adaptación a un cambio que tenemos en nuestra vida, ¿vale? De hecho, el término viene de unos ingenieros, ¿no? Que llamaban estrés cuando sometían a un material a a una gran presión, ¿no? Entonces el material entraba en estrés. Bueno, pues lo que le pasa al ser humano es que cuando llega un momento de cambio, que puede ser positivo o negativo, o digamos mejor o no tan bueno, ¿no? Pues el cuerpo se somete a una presión y el estrés es eso, la presión a la que está sometida nuestro cuerpo ante un cambio y tenemos que adaptarnos a ello. ¿Qué pasa? Pues que el estrés, tenemos que diferenciar entre lo que es el estrés agudo y el estrés crónico, ¿vale? Estrés agudo son picos altos de estrés, pero que se dan en un pequeño espacio de tiempo y termina, ¿no? Como puede ser, digamos, que te dan una noticia mala de repente, ¿no? Pero que no va a afectar al resto de tu vida, sino, no sé, puede ser pues que tenías planeado irte este fin de semana a algún sitio y de repente llega una tormenta y, y dices, no voy a poder salir de casa, ¿vale? Bueno, pues ese pico de estrés, porque dices, ¿ahora qué hago con 3 niños en casa todo el fin de semana encerrados? Sin poder salir, ¿no? Pues eso te da estrés también. Eh, sí, solo de pensarlo ya digo, ¿qué haría yo en esa situación? Claro, bueno, pues tienes ahí un pico de estrés. Eso digamos que es un estrés agudo. El estrés crónico es cuando hay una situación de cambio, pero que se está sosteniendo en el tiempo, ¿vale? Y ese es el estrés malo, ese es el estrés que tenemos que aprender a gestionar porque la vida está llena de cambios y sobre todo cuando estás envuelto en una carrera comercial y eres un Claro, emprendedor, porque sí. están llegando circunstancias nuevas constantemente. Entonces hay que aprender a gestionar ese estrés para que no nos haga tanto daño a nuestro cuerpo, ¿no? Fíjate que con lo que vas mencionando, yo voy pensando en cosas cuando las he leído acerca de posturas de gente relacionada con el tema del estrés. Hay gente que te dice que el estrés puede ser bueno, hay gente que el estrés puede ser malo según cómo tú lo vayas gestionando. Pero nosotros, por naturaleza, considero que cuando estamos sometidos a estrés, reaccionamos, ¿cierto? Nos ponemos a la defensiva, hay incertidumbre. Entonces, me gustaría saber qué sugieres tú cuando nos estamos afrontando a algo inesperado que nos puede sacar de esa zona de confort y generar ese estrés. Como bien has dicho, hay gente que opina de que el estrés, o hay tipos de estrés buenos y tipos de estrés malo. Todo el estrés es malo, sea agudo o sea crónico, porque va dejando una huella en tu cuerpo.
¿vale? No existe una vez que has pasado una etapa de estrés o un acontecimiento que te haya estresado, luego tu cuerpo no va a volver a como estaba antes. Es como que se queda un remanente. Imaginemos un vaso de agua en el que vas echando una gotita. Cada vez que tienes un episodio de estrés, echas una gotita de agua, ¿vale? Cuando ya lo has aprendido a gestionar, esa gotita no desaparece del todo, se va quedando en tu cuerpo, se va quedando una huella. Entonces, lo que se pretende es que aprendamos a gestionar ese estrés de una manera amable con nosotros para que no se vaya llenando ese vaso. Porque cuando se llena el vaso de muchas gotitas de estrés, es cuando llega el burnout, la depresión, la ansiedad tan temida, ¿no? Entonces, ahí es cuando tenemos que, desde el principio, aprender a gestionarlo. Y qué mejor manera que el conocernos. Cuando nosotros nos conocemos, es cuando vamos a poder aprender a gestionar el estrés, porque todos y cada uno somos diferentes y lo que a mí me puede causar estrés, a ti puede pasar desapercibido, ¿no? A mí me puede asustar, pues eso, el que me tenga que quedar con mis 3 hijos un fin de semana enteros encerrado en casa y a otra persona le parece lo más divertido del mundo. Por eso hay que aprender a conocerse, para aprender a manejar el estrés. Claro, y tal vez alguien me puede decir, tú que me estás viendo, puede decirme, pero Mauricio, yo en mi emprendimiento paso estresado todo el día, o yo en el corporativo trabajo en ventas y solo paso un estrés que no puedo más. Ahí yo te preguntaría, Casti, ¿cómo podemos ir gestionando ese estrés en el día a día? Tomando el último ejemplo que te decía, en ventas o digamos alguien en operaciones, puedes pasar sometido al estrés porque tiene una serie de entregables. Pero en tu experiencia, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para comenzar a gestionar mejor ese estrés y que no nos afecte en nuestra calidad de vida? Efectivamente. Pues lo primero de todo es aprender a saber cuáles son esas fuentes que nos están generando ese estrés. En la vida comercial o en el corporativo, si estás en un departamento de ventas, identificar, ¿no? Porque nos quedamos con es que tengo mucha presión, tengo unos objetivos que cumplir semanales, están muy encima de mí mis superiores y no me dejan respirar y estoy en un sándwich, ¿no? Porque estoy encima, por encima tengo a mis superiores que me están presionando y por debajo a mis clientes no consigo venderles lo que quiero, no consigo conectarles, ¿no? Identificar bien cuáles son esas fuentes y qué es lo que está provocando en mí. ¿Vale? Porque dependiendo de lo que provoque en mí ese estrés, puede ser un síntoma o un signo, ¿vale? Un síntoma es algo psicológico, algo que no podemos medir, que depende de la persona. Un signo es algo fisiológico, que me puede producir el estrés, psoriasis, que me parpadee un ojo, estar nervioso, insomnio, ¿no? Pero los síntomas son algo que no se puede medir porque dependiendo de la persona va a ser de un calibre, digamos, o de otro calibre, el síntoma. Entonces hay que saber bien qué tipo de persona eres, porque dependiendo del tipo de persona que eres, el estrés te va a afectar más o menos según cómo eres. Hay dos tipos de personas en el estudio y en la certificación que yo he hecho de gestión del estrés, llamado mapa del estrés, ¿no? De 5, define a las personas en dos tipos, personalidad A y personalidad B, digamos. La personalidad A es la personalidad que está, digamos, abocada a que cualquier cosa le provoca estrés, porque son las personas que son hiperactivas, están muy enfocados en números, muy pendientes de todo. Son personas en las que quieren controlar absolutamente todo, quieren ser perfectas. Ese tipo de personas son las personas a las que el estrés les afecta mucho más y necesitan gestionarlo de una manera amable antes de que les pase factura con un burnout, con un ataque de ansiedad, con uno incluso de depresión, ¿no? Fíjate que con lo que estás mencionando acerca del estrés, yo recuerdo que hace unos meses atrás yo estaba negociando un proyecto muy grande y yo permití caer en un estrés, justo lo que tú decís, el estar permitiendo que hayan cosas que te quiten paz. Entonces yo de repente estaba fuera de mi horario laboral y estaba con ese estrés y trato de ser una persona estoica y me decía mi esposa, no sé por qué no estás aplicando lo que tú me decís. Y yo le decía, ¿el qué? Que controles lo que está a tu alcance, tu actitud. Lo otro depende de ti, no depende de ti.
esto no, esto no, esto no, esto no, esto sí, ya lo cumplí, entonces no hay problema. Lo traigo a esto, Casti, porque eso te puede afectar tu calidad de vida. Yo dormía mal, pasaba con un humor más sensible, podía llegar a explotar en cualquier momento, aunque no lo hacía. Entonces, cuando después pasó esto, no se finalizó el negocio, dije, pasé estresado tanto tiempo y gasté esta calidad y cantidad de mi vida en algo que no lo permitía. ¿Tú crees en tu experiencia que esto que te estoy mencionando es algo que le sucede a la mayor parte de la sociedad actual? Es algo que hoy día no sabemos poner límites, pero ya no solo hacia el resto, sino hacia nosotros mismos, que es lo más importante, ¿no? Lo que me estabas contando, de que estabas haciendo algo porque no estaba tampoco en línea con lo que tú eras, estabas sobrepasando esos límites. ¿Y qué provoca eso? Estrés, que además provoca que ya no solo ese estrés lo tengas cuando estás en tu emprendimiento, cuando estás en el corporativo, sino que además te lo lleves a casa, porque hay que tener claro que el estrés puede venir provocado por tu vida profesional o por tu vida personal, pero también puede haber una conexión entre los dos y es el que se llama efecto spillover y es que si tú estás estresado en el trabajo, ese estrés te lo llevas a casa o si estás estresado en casa, ese estrés te lo llevas al trabajo y eso también hay que detectarlo y saber poner esos límites. Pero aún iría más allá, porque en el ejemplo que has puesto, que te ha sucedido a ti durante este tiempo, ya no solo es el poner límites, sino además saber cuáles son tus valores. Cuando uno tiene claro cuáles son los valores que tiene como persona, los valores que tiene tu emprendimiento, y los valores que tienes en la familia que tienes formada y los valores en tu corporativo, si es que estás trabajando en un corporativo, tienes que tener claro los límites entre los distintos valores según tú dónde estás moviéndote. Porque sí que es verdad que todos tenemos unos valores personales, pero cuando vamos hacia el corporativo tenemos que ver cómo manejar esos valores para que nos lleven a los valores que tienen el corporativo. O si estoy en un emprendimiento, trabajo por cuenta ajena, por cuenta propia, perdón, pues cuáles son los valores de ese emprendimiento de mi negocio. Y tengo que saber cuáles son los límites que tengo que poner en cada situación para vivir y honrar, ¿no? Cada valor en cada momento, para que no suceda lo que te sucedía a ti, que estabas viviendo un estrés porque no estabas siendo coherente o congruente con lo que tú siempre habías sido y con lo que tú generabas, ¿no? Lo que decía tu esposa, que no estabas Claro, aplicando lo que le contabas a ella, le decías. claro. Ahora, digamos, cualquiera puede estar resonando con lo que estamos hablando. En base a lo que tú ves con tus clientes, ¿qué tipo de actividades o herramientas son las que nos pueden ayudar a ir gestionando de mejor forma una etapa de estrés que podemos estar pasando, Casti? Pues mira, lo primero es como herramientas que yo tengo y que utilizo con mis clientes, sobre todo cuando ellos sienten que están pasando por un momento de estrés, es la herramienta del mapa del estrés. Es una herramienta en la que detectamos cuáles son los síntomas y signos que ellos detectan en su cuerpo, en su ser, ¿no? Ya sean pues los síntomas, como hemos dicho antes, que son más psicológicos, y los signos que son más físicos, ¿no? Como puede ser lo que normalmente se conoce, ¿no? El insomnio, mareos, tiembla el El ojo. párpado, cosas de estas, sí. Una vez que sabes y has detectado cuáles son los síntomas y los signos, pasamos a ver qué fuentes pueden ser las que le provocan el estrés, que pueden ser fuentes que vienen de tu vida profesional, fuentes que vienen de tu vida personal, porque en las dos puede haber circunstancias de estrés. También está el efecto spillover que os he comentado ahora, porque tú puedes estar súper contento en el trabajo y estás feliz y le dedicas todo el tiempo que quieres, pero no te das cuenta que a lo mejor llegan las 7 de la tarde y sigues ahí, tan metido en el trabajo porque te encanta y a ti no te causa problema el estar 1 o 2 horas más. Pero
¿Qué es lo que te causa estrés? Que llegas a casa 2 horas después y entonces no vas a poder estar con tus hijos el tiempo que querías, o si querías salir a pasear, a llevarlos al parque o a estar con tu esposa, ¿no? Eso también es otra causa de estrés. Por eso es tan importante ver cuáles son las fuentes de lo que nos provoca estrés. Y por otra parte, están lo que son las metafuentes, ¿vale? Y las metafuentes son esas autoexigencias que nos ponemos nosotros, esos conflictos que no expresamos, ¿vale? Esa falta de confianza en nosotros o confianza en nuestro entorno, ¿vale? Eso también es muy importante tenerlo. Y de ahí pasaríamos a ver cuáles son esos moduladores que son efectivamente las circunstancias en las que nosotros podemos entrar a gestionar el estrés. Cómo nosotros vamos a poder gestionar nuestro estrés, conociendo esos moduladores. Cada uno tenemos unos moduladores diferentes. Lo que, como he dicho antes, dependiendo de tu personalidad, pues unas circunstancias serán mejores y para mí de lo que a lo mejor pueden ser para ti. Y con toda esa información se puede generar, pues digamos, el mapa del estrés y el camino para gestionarlo de una manera amable. ¿Cuál es una de las fuentes que provocan estrés y que mucha gente desconoce? El tema de los valores. El vivir en incongruencia con tus valores. Es una fuente muy grande de estrés que la gente desconoce. Simon Dolan, que es el creador de esta herramienta, tanto el mapa del estrés como el valor de los valores, estuvo en 1975 desarrollando su, su proyecto de final de carrera en la Clínica Mayo en Minnesota. Entonces, ahí estaba la planta de coronarias, llegaban gente a los que les había dado un infarto, un ictus, tenían problemas de corazón. Su estudio se basó en ir preguntando a todas estas personas que habían sufrido estas crisis coronarias si tenían antecedentes genéticos para que les hubiera dado este tipo de crisis. Bueno, pues el 90% de las personas que estaban ingresadas en esa planta, estuvo durante un año haciendo este trabajo, no habían tenido antecedentes familiares ni genéticos. Las crisis han venido provocadas porque habían estado viviendo en incongruencia con sus valores con respecto al trabajo que desarrollaban. Esa fue la conclusión que llegó Simon Dolan y fue cuando creó esta herramienta, el detectar cuáles son nuestros valores y saber si estamos viviendo en incongruencia o en congruencia con ellos, porque eso nos va a hacer la vida mucho más fácil, porque si yo sé que uno de mis valores es la determinación y soy un emprendedor, para emprender vas a necesitar determinación, además de otros valores, pero sé que ese me va a servir. Pero si soy una persona más retraída, que dudo mucho, que me pienso las cosas muchas veces, voy a necesitar del valor de la determinación para emprender. Qué Y claro, importante y ahí quería profundizar con eso, aprovechando que lo estás tocando porque resuena con algo que yo veo muy seguido en el mundo del emprendimiento, el valor. Si tú eres, digamos, resiliente, determinado, va a venir un golpe, no digo que son fáciles, y vas a seguir adelante, pero si te la dudas mucho, si estás pensando mucho en el que dirán, validaciones externas, va a venir una prueba como la que tú dices y va a venir el estrés. Es bien interesante eso que mencionas. Y ahí es donde yo quería preguntarte algo. Alguien puede decirnos, pero es que mira, yo soy determinado, yo soy apasionado, entonces yo sé vivir con estrés, yo me quedo tarde, como tú decías, al trabajo. Pero entonces, ¿cuándo vamos a entender que el estrés ya comienza a convertirse en un problema y no es divertido como pensamos que estaba haciendo? claro, efectivamente, el problema del estrés es que es una enfermedad silenciosa y se nos va quedando ahí la gotita que comentaba al principio, ¿no? Como que se va quedando, se va acumulando, se va acumulando y lo vamos dejando pasar y cuando ya está rebosado el vaso es cuando ya no hay solución. Entonces, lo importante es ir gestionándolo antes de que sea demasiado tarde. Y cuando yo detecto que tengo situaciones que me provocan estrés, pues aprenderlas a gestionar para que cuando vuelvan a darse esas situaciones las tenga superadas y no me causen el estrés de antes, ¿no? Es la famosa resiliencia que has comentado, ¿no? Es muy importante la resiliencia, que es irnos adaptando
a las distintas circunstancias que tenemos en la vida de una manera que no nos causen malestar. Eso es la resiliencia. Entonces, cuando conocemos nuestros valores, nos ayuda mucho a irnos adaptando a las circunstancias, ¿no? De cada momento. Hoy voy pensando en otra situación. Ya nos puede decir alguien, ok, ya me hablaste del estrés, Casti, ya me dijiste de mis valores y todo, pero yo me encuentro en una situación de estrés porque estoy buscando trabajo y no me salió el trabajo, porque acabo de perder a un familiar y no sé cómo voy a hacer para pagar las cuentas, porque mi emprendimiento fracasó, en fin. Entonces, ¿cuál pudiera ser, digamos, un pequeño, no sé si la palabra es kit accionable, pero un pequeño step by step de qué hacer a esa persona que ya está teniendo un estrés y nosotros guiarlo? No es de una forma profesional, pero alguna guía básica que nos pueda servir de referencia. Yo utilizo las dos metodologías, ¿no? El tema de detectar cuál es lo que le ocasiona el estrés y detectar cuáles son sus valores, pero algo que así a bote pronto es importante es abstraerte de la situación que estás viviendo, eso que te causa estrés, como salir de ella. O si estuviera esa situación en la que estás, imagínatela que es una película que estás viendo y tú estás desde fuera viendo cuál es el entorno, qué es lo que está sucediendo. Salir de esa situación, o sea, atraerte y verlo desde otra perspectiva, ayuda a bajar ese cortisol, a bajar esa circunstancia y, y desde ahí vas a ver posibles soluciones que cuando estás dentro no te llegan, ¿no? Es como, claro, cuando uno está en medio de un ciclón, no sabe hacia dónde tiene que salir, si hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante, hacia detrás, no sabes por dónde ir. Pero si tú te abstraes e imaginas fuera de ese ciclón, vas a tener más información para decir, pues tengo que ir hacia este lugar, tengo que gestionarlo de esta manera. Eso es muy importante porque es bajar de repente ese cortisol que tanto nos hace daño, ¿no? En nuestro cuerpo, ya no solo mental y psíquicamente, sino físicamente. Son marcas que van quedando en el cuerpo. ¿Y qué tal de ese tipo de consejos que hay veces te dan que practiques ejercicio para reducir el tema del estrés o practicar mindfulness? ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Cómo nos puede ayudar este tipo de herramientas a ir apaleando un poco la situación del estrés con la que podemos estar viviendo? A ver, el mindfulness, o sea, yo lo considero, está bien, siempre te va a venir súper bien el dedicarte un tiempo a escuchar tu cuerpo y a escucharte a ti, eh, y va a reducir eh, ese nivel de, de energía que tienes en el estrés, que no es lo más idóneo, ¿no? Lo importante no es que le dediques 5 o 10 minutos al mindfulness al día, cada 2 días, a la semana, sino lo que te está diciendo tu cuerpo durante ese tiempo. Porque si nosotros nos dedicamos a hacer el mindfulness en meditación, a estar en tranquilidad, es fantástico, porque vas a ir reduciendo tu nivel de energía a una parte, a una zona más calmada. Pero si pasan esos 10 minutos y vuelvo otra vez a la vorágine de cómo estaba antes, pues no hemos solucionado nada. Entonces es importante, si lo practicas de una manera habitual, para saber llegar a ese momento, a decir, voy a parar, me voy a dedicar un minuto. Cuando uno está en un momento de tensión, me imagino, estás en una reunión con gente, una reunión importante, y empiezas a sentir que te sube el estrés antes de llegar. Vete al baño, a una habitación donde estés solo y haz 3 respiraciones profundas, ¿no? Pero profundas de que entra el aire y sientes cómo se reparte por tus pulmones, por todo, riega todas las células de tu cuerpo y después lo expulsas otra vez, 3 veces. Eso va a hacer que tu nivel de estrés, tu cortisol baje y entres con una sonrisa de una manera más tranquila en esa reunión. Eso es, pues digamos, un truco rápido, ¿no? Para bajar en momentos así que te dan de repente. ¿Y eso cómo lo puedes conseguir hacer de una manera natural? Pues sí, pues si practicas mindfulness, eso ya depende de cada persona. Por ejemplo, a mí algo que me conecta y me relaja mucho, pues es salir y estar en contacto con la naturaleza o hacer ejercicio físico, pero más de impacto que de relajación.
Claro. porque luego ya cada uno tiene que encontrar sus momentos. Pero este truquillo, ¿no?, de las 3 respiraciones hace bajar el estrés de una manera, eh, pues yo creo que notable cuando estás en un momento de tensión. Y no sé si también te puede ayudar, Casti, el hecho de estar tratando de tener una forma diferente de ver las cosas. Es decir, en vez de ver esto está mal, esta reunión me va a ir mal, porque yo lo he visto también. Gente que dice, ay, hoy es lunes, va a estar complicado el tráfico, hoy es inicio de semana, va a pasar lo peor, hoy es fin de semana, entonces está buscando estrés inconscientemente a esas situaciones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo consideras tú que el cambiar nuestra forma de ver las cosas nos puede ayudar o tener incluso, no sé si el autoconocimiento nos puede ayudar a hacer una mejor gestión del estrés? Por supuesto, es importantísimo. O sea, en el tipo de personalidad que hemos comentado anteriormente está el que todo lo veas negativo. Es que la persona que todo lo ve, o sea, a lo mejor está el cielo espléndido y un sol radiante y ya está pensando es que me va a afectar a mi piel y a lo mejor lleva sin salir el sol Mm, un mes, ¿no? Entonces, es muy importante el tipo de personalidad y la actitud que tenemos nosotros. Ya no solo hacia todo lo que vemos, sino también cómo nos hablamos. Y muchas veces nosotros nos hablamos mal, porque ¿cuántas veces no sale algo como tú querías y dices, o se te cae algo, o sea, se te cae un bolígrafo en la oficina, ay, qué tonto, mira que se me ha caído, o sea, pues esa expresión tan banal que te parece decir: "Ay, qué tonto, que se me ha caído el bolígrafo", eso se va quedando en tu cuerpo, se va quedando en tu mente y va como un martillo diciendo, cosas no buenas de ti. Entonces, cuán importante es ver lo bueno. Cuando haces algo bueno, felicitarte. Cuando te levantas por la mañana, mirarte al espejo y decir: "Hoy va a ser un gran día, todo va a salir bien". No tiene por qué salir fantásticamente bien, pero todo puede salir bien. O sea, claro que la vida no es fácil y que hay situaciones no tan agradables como quisiéramos, ¿no? Pero ver siempre algo bueno que nos llevamos. Para mí, eso es muy importante. Y yo lo aprendí eso en El Salvador, cuando estuve viviendo ahí, en San Salvador, y pasaban huracanes, pasaban lluvias torrenciales, pasaban los temblores y cómo la gente no perdía la sonrisa y cómo la gente seguía adelante, cómo todo el mundo se apoyaba y se reinventaba en las circunstancias que fueran. Yo pasé COVID en El Salvador y algo que me maravilló es cómo la gente de una manera resolutiva, a las 3 semanas ya tenía nuevas, o sea, no podían dedicarse a lo que habían dedicado hasta entonces porque COVID no lo permitía, pero la gente ya se había reinventado. Eso es lo importante, ¿no? Es mirar siempre con el objetivo abierto al máximo y enfocarnos en lo que nos va a venir mejor, en ese crecimiento, no quedarnos en el traspié. No hay fracaso. Todos los traspiés que nos damos es para aprender a hacer las cosas de otra manera y ir creciendo. Si Edison se hubiera quedado en la primera vez o la segunda, la tercera vez en la que probó encender una bombilla y no funcionaba, pues hoy no tendríamos luz. Pero él insistió, insistió, insistió y lo iba haciendo de una manera diferente hasta que consiguió encender la bombilla, ¿no? Hay un par de ideas que se me han venido a la mente con eso que estás diciendo. Hay una frase, te la dejo, que me gusta de Wayne Dyer, es de mis favoritas, que dice, si cambias la forma de ver las cosas que ves cambian. Lo que tú dices, en ver uno donde tú ves está lloviendo, tú puedes decir, qué bien, llovió, tenía un calor. Me quedo con eso primero. Dos, hay una historia haciendo el cuento corto que había una persona con un hijo, se le escapa un caballo y luego el hijo se fractura, en fin, salen varias situaciones alguien le decía, es mala suerte. Y decía, buena suerte, mala suerte, depende de lo que tú sucedas. Entonces, esa situación que aparentemente era mala suerte le estaba salvando de una situación negativa. Entonces, también es eso que tú dices, el hablarnos positivo. Yo creo fielmente, Casti, que decir ahora, hoy va a ser un gran día. Hoy declaro que va a ser un gran día. Tu mente inconscientemente va buscando esos patrones para que vean cosas positivas. Ojo, no quiere decir que no es que no te va a pasar algo no tan favorable, pero la vas a ver de forma diferente, ¿no crees? Efectivamente, vas a ir, tú estás, tienes que educar a tu mente a llevar a ver los caminos mejores para llegar a donde quieres ir, ¿no?
Entonces, claro, si tú te lastimas, por eso es tan importante la programación neurolingüística, ¿no? Es cómo programamos a nuestra mente, a nuestro cerebro, para ver esas oportunidades de crecimiento, ya sean personales, ya sean en el negocio, ya sean en el aspecto de la vida que queramos. Entonces, si nosotros nos estamos machacando constantemente, difícilmente vamos a poder salir de ahí. Pero si vamos viendo un rayito de luz en cada cosa que nos sucede, ese rayito nos va a llevar a otro y a otro y a otro. Por eso ahora cuando ves las noticias Ujú. en la tele, escuchar la radio, está todo, o sea, todo lo enfocan en las cosas malas que pasan. Y yo hace tiempo que dejé de ver las noticias porque he decidido, no, es mejor enfocarnos en las cosas buenas. O sea, ¿cuánto mejor harían si en vez de dar 10 noticias, 10 malas, nos dieran aunque sean 5 buenas y 5 malas? O una o dos buenas, porque la gente necesita globos de aire y esos globos de aire es con el levántate por la mañana y decir, hoy va a ser un buen día, hoy va a ser un gran día. Y te aseguro que va a ser un gran día. Casti, vamos llegando al final de nuestra conversación. Hemos hablado acerca de la gestión del estrés, de cómo podemos ir mejorando las cosas que pasan a nuestro alrededor. Sin embargo, me gustaría que me compartas dos aprendizajes que te llevas de nuestra charla. Pues, a ver, dos aprendizajes de esta charla creo que es el volver a traer a tierra lo importante que es el autoconocimiento para las personas, ya estés en el corporativo o estés en el emprendimiento, para poder gestionar esas circunstancias que nos pueden venir y causarnos estrés. Digamos que ese para mí es muy importante. Y otra cosa importante que creo que me llevo de esto es que además del autoconocimiento, la importancia, como has traído a colación, ¿no? De cómo nos hablamos, la importancia de cómo nos tratamos a nosotros para poder ver la vida con un objetivo amplio, ¿vale? No quedarnos en este camino recto sino en saber que hay otros caminos que a lo mejor son más largos, pero que vamos a llegar mejor al lugar, ¿no? Casti, para aquella persona que quiere más información acerca de tus servicios o cómo puedes apoyarlos en un acompañamiento, ¿dónde te pueden encontrar? Pues yo tengo en LinkedIn Casti Juste, en Instagram también, siempre utilizo mi nombre Casti Juste también, @Casti Juste, y luego en mi web castiyuste.com y mi correo electrónico info@castiyuste.com. Ahí me pueden encontrar y pueden ver todo lo que hago y encantada de acompañar a las personas a descubrir qué es eso que les provoca estrés y lo más importante, descubrir cómo pueden gestionarlo para que no les siga causando estrés. Además de, pues, descubrir cuáles son sus valores y saber cómo eh, honrarlos de manera adecuada para que tampoco les provoquen estrés, ¿no? Ahí quedan las redes para todo aquel que quiera poder contactarte, Casti. Y me estabas mencionando que tenías un regalo para esta persona que nos está viendo y escuchando sobre este tema del estrés. Sí, pues ahí tenéis a todas las personas que nos estáis escuchando y que pues hagáis un comentario, ¿no? A este podcast, un pequeño ebook con unos tips para aprender a gestionar un poquito vuestros estrés, más que nada a descubrir pues cuáles pueden ser esos síntomas, esas fuentes y también daros un pequeño tip sobre esa densidad de estrés y si es necesario, importante o urgente, ¿no? El que hagáis este acompañamiento para descubrir cómo gestionar vuestro estrés en vuestro caso particular. Genial. Entonces, para todo aquel, ya saben, un comentario y con gusto le voy a estar compartiendo este ebook que Casti nos ha dejado muy amablemente. Casti, gracias nuevamente por haber aceptado la invitación. Me quedo con bastante aprendizaje para poderlo aplicar tanto en la vida personal como en la vida profesional. Así que gracias nuevamente. Muchísimas gracias, Mauricio, por invitarme a tu espacio y muchísimas gracias por este tiempo en el que siempre se aprende cosas nuevas. Muchas gracias por haberme acompañado en un nuevo entrenamiento. ¿Resonó contigo este episodio? Compártelo con alguien que lo pueda necesitar. También te invito a que te suscribas para que podamos hacer crecer la comunidad y todos entrenar
en la carrera comercial.